la cifra de inflación que se conoció en las últimas horas del 5.62% en Colombia. Para hablar de este tema, por supuesto, está con nosotros el director del DANE, el doctor Juan Daniel Oviedo, el director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Doctor Oviedo, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días y un saludo muy especial para ti, todos los miembros de la mesa y a los oyentes. Lo mismo para usted y un feliz año. 5.62% es la cifra de inflación más alta en los últimos 5 años, ¿verdad? Exactamente, nos retorna a ese resultado de inflación que tuvo el país en 2016, anual del 5,75% como consecuencia en ese momento del paro camionero que vivió el país hacia mediados de 2016. Y en este caso, en este año, doctor Juan Daniel Oviedo, ¿qué influyó para que se hubiera llegado a esa cifra? Entre otras cosas porque analistas estaban estimando que podría estar alrededor de 5.25, 5.33 y finalmente superó las expectativas, incluso las expectativas del Banco de la República. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron los factores que influyeron en la inflación? Bueno, como tú lo mencionas, efectivamente, eso es un dato que está por encima de la media, alcanza a estar por debajo del máximo que habían proyectado los analistas en materia de comportamiento de inflación, que estaba en 5,76%, está muy pegado por debajo, pero aquí fundamentalmente tenemos una inflación que en la mitad, es decir, en un 50%, se encuentra explicada por el componente de alimentos consumidos al interior del hogar. Y de esa mitad que están contribuyendo los alimentos a el comportamiento del 5,62% de la inflación anual, la otra mitad, es decir, dentro de ese 50%, 4 productos alimenticios que son la carne de res, el pollo, la papa y los aceites comestibles están explicando la mitad de ese aporte. Eso significa que tenemos una inflación de alimentos en donde varios componentes han jugado alrededor del incremento de esos precios. En primer lugar, el encarecimiento de fertilizantes y concentrados químicos, sobre todo en mercados internacionales. El efecto tasa de cambio, porque el costo de esos insumos traído a pesos se hace más costoso con la tasa de cambio, y los componentes de la crisis logística internacional que se fortalecieron a nivel nacional con los resultados del paro nacional en el mes de mayo. No más, recordemos que entre abril y mayo el país vio una inflación mensual del 1%, algo que no había visto recientemente como resultado de los efectos del paro nacional. ¿Han influido más los factores internacionales? Es decir, por ejemplo, el encarecimiento, la subida de precios de los fertilizantes a la hora de cosechar arroz o papa o productos similares. ¿Ha influido más eso que el factor nacional? Es decir, que el paro en Colombia, ¿o el paro tuvo mucho más que ver en el incremento de los precios que lo que pasa fuera de nuestras fronteras? Yo creo que el resultado de los componentes de los costos que están asociados con el componente internacional y la tasa de cambio tiene un rol mucho más determinante que el que fuera el choque que generó el paro nacional, porque el paro nacional genera un choque temporal que se demora en compensarse a lo largo del tiempo, pero lo que sucedió fue que en ese momento, en mayo, cuando vimos una inflación mensual del 1%, empezamos a ver también manifestados los componentes de sobrecostos en materia de fertilizantes, concentrados, que veían estos productos alimenticios, fundamentalmente, recordemos, carne de res, pollo, papa y aceites comestibles, en donde en este último caso de aceites comestibles, recordemos pues que tenemos una relación muy importante con los precios internacionales del maíz y de la soya, que han estado muy elevados a lo largo del año pasado, el año 2021. Sí, doctor Oviedo, ¿cuál fue la ciudad más afectada por la inflación y eso cómo se traduce para los ciudadanos directamente? Bueno, la inflación más alta a nivel anual se da en la ciudad de Santa Marta, seguida de la ciudad de Cúcuta y de Popayán. Específicamente en Santa Marta tenemos una inflación que está determinada por los ajustes de la tarifa de servicio de energía eléctrica y por un incremento casi 3 veces más fuerte de los arrendamientos en esta ciudad. Esto significa que el costo de los elementos básicos de los habitantes en una ciudad como Santa Marta pues crece
casi al doble de lo que crece a nivel nacional y por consiguiente pues que se haga mucho más difícil para las personas que están recuperando el empleo que sus ingresos sean suficientes para satisfacer esas necesidades básicas en términos alimentarios y en términos de artículos de primera necesidad. Doctor Oviedo, ¿y en qué ciudades es más barato vivir? ¿Perdón? ¿En qué ciudades es más barato vivir, por contraste con lo que ocurre en Santa Marta? Exactamente. En el caso particular de la ciudad con la menor inflación tenemos a Bogotá con un 4,62% y a Tunja con un 5,09%, en donde en el caso de Bogotá, como también tuvimos, así como tuvimos una presión inflacionaria por alimentos, tuvimos un reajuste de las tarifas de los servicios de comunicación móvil y de Internet por la entrada de un nuevo competidor en el mercado que llevó a que tuviéramos unas tarifas mucho más competitivas. En Bogotá, el peso más importante que tienen esos servicios, como los servicios de educación, en donde vemos en el caso de Bogotá una reducción estructural de las tarifas de educación superior cercana al 10%, pues llevó a que Bogotá fuera la ciudad menos costosa para vivir en el año 2021. Por grupos de ingreso, también hubo variación en materia de la inflación para el 2021, ¿no, doctor Oviedo? Claro que sí, ese creo yo que es el resultado más triste de la inflación del año 2021. En la medida en que el componente de alimentos pesa más en los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, así como el componente de arrendamientos y de servicios públicos domiciliarios, pues en la medida en que estos componentes son los que más han jalonado el comportamiento de la inflación, ese 5,62% de inflación nacional promedio para el año 2021 no lo vemos todos igual. Las personas en situación de pobreza y vulnerabilidad la reciben como una inflación del 6,85%, mientras que las personas que residen en hogares de ingresos altos solo ven la inflación nacional como un impacto de un 4,39% de incremento de los precios de lo que consumen habitualmente. Es decir, tenemos una brecha cercana a 2,5 puntos entre el impacto de esa inflación sobre los hogares de ingresos altos que en relación con los hogares que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. Pues doctor Juan Daniel Oviedo, gracias por acompañarnos a esta hora con estas cifras, con estas estadísticas muy importantes para comprender cómo fue ese 2021, porque empieza uno a analizar las distintas cifras, crecimiento, economía, inflación, y empieza a darse cuenta cómo estuvo el asunto y además cómo puede estar en el 2022. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Claro que sí, un saludo muy especial y siempre atentos a estar aquí acompañándolos, respondiendo cualquier inquietud. Es usted muy amable, Juan Daniel Oviedo, el director del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. El asunto es así entonces, 5,62%, la inflación más alta en los últimos 5 años se dio en este 2021. Como lo habíamos denunciado aquí en RCN Radio, cuando hablábamos de la carestía, que los precios estaban por las nubes, ¿no, Kelly? Sí. Incluso hasta RCN Radio salió a conversar con la gente, fue a los supermercados, habló con los mayoristas, en fin, siempre se venía hablando de ese asunto del precio de los alimentos. En efecto, eso quedó corroborado en este informe del DANE. Los alimentos consumidos en el hogar influyeron esta cifra de inflación. Carne, pollo, papa, aceites comestibles fueron 4 factores importantes allí. Y también decía el doctor Oviedo, Juan Manuel, en 2016, cuando fue esa subida de la inflación, en ese momento hubo el paro camionero. ¿Se acuerda que obviamente hubo restricción de alimentos en algunas partes del país? Él decía, por la pandemia, obviamente lo que hemos vivido, se trepa esa inflación a 5,6%. Y también por ciudades que hacía la diferencia. Bueno, Santa Marta, la ciudad más costosa del país, por los arriendos también y los alimentos. Sí. Y la más barata, Bogotá y Tunja. Bogotá y Tunja. Santa Marta, Cúcuta, Popayán. Las que más vivieron la carestía, el alto costo de vida en Colombia. Y por grupos de ingreso, pues ese es un dato, como dice el propio director del DANE, muy lamentable, porque aquellos de menores ingresos tuvieron un mayor impacto en el costo de vida durante el 2021. Por ejemplo, los hogares que se encuentran en situación de pobreza tuvieron una inflación de 6,85%, que es muy distinto a los que tienen más oportunidades. Ojo, porque a partir de esta cifra, 5,62%, se derivan otras decisiones
macroeconómicas en Colombia. Por ejemplo, el precio de los arriendos, que no pueden estar por encima del 5.62, hay una normatividad, y también en muchas empresas hacen los aumentos salariales correspondientes a cada año, dependiendo precisamente no del aumento en el salario mínimo, sino en el índice de precios al consumidor. 6:15, ya regresamos con otras noticias de Colombia.